Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, en esta hora, y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos. Marcos capítulo 3 va a ser nuestro texto. Marcos en el capítulo 3. Una de las tantas cosas que me maravillaron cuando llegué a Cristo o cuando llegué también específicamente a la iglesia fue el compañerismo que se puede tener en la iglesia cristiana, y era algo que en la religión nunca había visto de esa manera, una unidad, una fortaleza, algo realmente especial, y esto me llamó mucho la atención. Ahora, este compañerismo, hermanos, que se tiene en una iglesia cristiana, que tiene la familia en la fe, el ver cómo se apoya una familia con otra, se fortalecen unos con otros, es algo muy interesante, muy importante para todos. Y esto es algo que a cualquiera debe de agradarle, debe de maravillarle, y es porque el Señor está de acuerdo cuando su pueblo está en unidad. El estar unidos, hermanos, nos trae grandes beneficios, y es por esto que también la unidad siempre también es atacada por el maligno, tratando de destruir la armonía en el cuerpo de Cristo, porque el estar en armonía en el cuerpo de Cristo no solamente, hermanos, se ve bien, se siente bien, sino que también bendice nuestras vidas, trae bendición de parte de Dios. Ahora, esto es atacado por el maligno, pues la división trae consigo fracaso, y el maligno nunca ha deseado que el pueblo de Dios sea bendecido, por lo cual siempre está trayendo ataques a la unidad en el cuerpo de Cristo. El texto que vamos a leer nos habla algo de lo que estoy predicando en esta tarde. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 3, en el versículo 24 al 25 dice la escritura: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Yo te ruego, te glorifiques, te suplico que tu Espíritu Santo sea usando mis labios, Señor, para predicar en esta tarde. Señor, yo te ruego, bendigas a cada persona que escuche este mensaje. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador nuestro. Te damos gracias, Señor. Amén. Este mensaje se llama Casa dividida no prosperará. Quiero hablarle en primer lugar acerca del maligno trae división. La palabra de Dios, hermano, nos dice en el libro de Juan 10:10 que el maligno vino a hurtar, a matar y a destruir. Ahora, hermanos, el maligno quiere robar, matar y destruir, y no solamente a nosotros, sino a todo lo que nos puede traer bendición. El enemigo va a atacar todo lo que nos puede hacer felices, todo lo que nos puede vivir, todo lo que nos puede hacer vivir en plenitud, siempre será atacado por el maligno. Ahora, esto incluye la familia, esto incluye la iglesia, y en toda relación humana que honra a Dios, el maligno va a atacarla. El maligno va a atacar toda relación humana que honre al Señor. En nuestro texto, hermanos, el Señor Jesucristo está siendo acusado por los escribas de sacar demonios por Belcebú. Y es el Señor el que habla acerca de división. Y en el versículo 23 dice: y habiéndolos llamado les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Ellos le están diciendo: tú, Señor, o tú, Jesús, haces milagros por medio del diablo. Y el Señor Jesucristo les dice cómo Satanás puede echar fuera a Satanás. Dice en el versículo 24: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ahora, lo que estamos viendo, hermanos, en este texto, no solamente, hermanos, quiero que ponga atención en la historia del Señor Jesucristo, sino que está hablando de un reino y está hablando de una casa. Y esto, hermanos, involucra
el reino de los cielos y también el hogar donde usted y yo vivimos. Eso puede ser atacado por el maligno. Ahora, la división, hermanos, es lo que nos roba tantas bendiciones. Es la división entre el matrimonio, es la división entre los asociados, es la división en tantas áreas que está robando tantas bendiciones. Déjame decirte que estamos en un tiempo donde todo el mundo está levantando divisiones, está levantando murallas, está poniendo cercos, está poniendo diferencia. Y esto es, hermanos, en todas las áreas, en un mundo completamente dividido, donde no hay unidad, donde no están, hermanos, buscando la unidad, siempre va a haber problemas, y en ese tiempo estamos usted y yo. Ahora, en todos los hogares que han pasado por división, debemos de saber o debemos de entender que toda persona que pasa por división en el hogar sufre toda la familia. Cuando el esposo y la esposa no hay comunión, déjame decirte, no hay unidad, la familia sufre y todo mundo va a sufrir alrededor de estas personas. ¿Cuántos me escuchan? Hoy en día, hermanos, en las iglesias el problema de la división también crece. Día a día ves a mucha gente aislada, quieren pertenecer al cuerpo de Cristo, pero no quieren unirse a Él. Quieren ser como un arete, quieren ser como una diadema, quieren ser como un zapato, como un vestido, pero no quieren formar realmente parte del cuerpo de Cristo. Déjame decirte, tú y yo no somos llamados a adornar el cuerpo, tú y yo somos llamados a ser el cuerpo de Cristo. Pero debemos de entender que el maligno va a atacarnos para que estemos divididos, estemos de una manera, hermanos, en desunión, en una manera desagradable al Señor. Ahora, como iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y si usted observa el cuerpo, nunca verá una mano ir por un lado y para otro lado separado al pie, sino que el cuerpo de Cristo, hermanos, está unido. Y así como nuestro cuerpo, no la mano camina por un lado y el pie por otro, también el cuerpo de Cristo necesita la misma unidad. Y es que muchas veces gente pudiera preguntarse, ¿por qué no prospera? ¿Por qué sus planes siempre son truncados? ¿Por qué siempre está faltando algo en el hogar? Déjame decirte, porque muchas veces hay división en nuestra casa. Ahora, no solamente puede haber división en nuestra casa, sino que puede haber división en la iglesia. No le hablo a nadie, no me llevo con nadie, no quiero nada de nada o nada con nadie. Y nosotros nos separamos y no entendemos, hermanos, que vamos llevándole la contraria a Dios. Porque Dios, hermanos, Dios bendice a un pueblo que está unido. Dios no bendice cuando una persona, hermanos, está dividida o cuando una persona es división o es de división. Quiero hablarle en segundo lugar la bendición de la unidad. Si usted es una persona que lee la Biblia, y que espero que sí, se dará cuenta que Dios bendice a su pueblo cuando está unido. Se dará cuenta que en la palabra de Dios, o al menos más en el Nuevo Testamento, los milagros que se vieron cuando la iglesia está unida. La Escritura nos habla, mis hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos dice la palabra del Señor. En el versículo 1 al 2 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, todos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y en el versículo 3 en lo adelante comienza a hablar de lo que ellos experimentaron con la llenura del Espíritu Santo. Ahora, es cuando la iglesia está unida, hermanos, cuando experimenta el milagro de Dios. Y esto es algo que muchas veces nosotros pasamos por alto. Déjame decirte, yo he visto personas que han llegado a la iglesia, llegan al último, se van primero, nunca hablan, no sabemos mucho de ellos.
Y estas personas, hermanos, no se quieren unir al cuerpo de Cristo. Ahora, yo no sé cómo separados del cuerpo nosotros pudiéramos ser bendecidos. Es algo complicado. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículo 31, habla acerca de un avivamiento. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, descendió cuando la iglesia estaba unida, y después de esto las iglesias crecieron. Las iglesias vieron fruto, pero déjame decirte, muchas veces las iglesias están estancadas por causa de la división. Porque siempre hay personas, o va a haber personas que siempre van a querer apartarse de lo que Dios ha mandado. Ahora, en el libro de los Salmos 133, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí Jehová envía bendición y vida eterna, dice la palabra de Dios. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde? Ahí donde el pueblo está unido. Ahí donde el pueblo, hermanos, está abandonando la desidia, donde el pueblo está aceptando los errores de los demás, donde el pueblo, hermanos, está siendo tolerante con aquellas personas que tal vez acaban de llegar, apenas comienzan a conocer a Cristo, comienzan un caminar en el Evangelio. Ahora, una iglesia unida, hermanos, siempre va a ser una bendición. Una iglesia unida va a ver la bendición de Dios en sus vidas. Cuando tú veas una iglesia que está unida, o entre más unida esté la iglesia, más bendición habrá de parte de Dios. El Señor desea ver a su pueblo unido, como un pueblo que une y no como un pueblo que separa. ¿Cuántos me escuchan? Ahora déjame decirte, Dios nunca estaría de acuerdo con que no te hables con tus hermanos, y mucho menos Dios va a ser un provocador. ¿A qué me refiero con un provocador? A que Dios nunca te pondrá, hermano, en contra de algún hermano. Porque muchas veces decimos: yo no le hablo a tal persona porque Dios me dijo que yo no le hablara. Eso nunca lo hace Dios. Dios nunca pone enemistad entre sus hijos. Dios desea que sus hijos estén unidos. ¿Por qué? Porque si una persona, hermanos, no está hablándole a sus hermanos, no está hablándole a sus hermanos de la fe, déjame decirte, va en contra de lo establecido por Dios. Malaquías capítulo 2 versículo 10 dice la escritura: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de vuestros padres? Ahora déjame decirte, la división, mis hermanos, siempre nos va a estorbar para adorar el Señor. Cuando nosotros estamos divididos, cuando nosotros no queremos convivir con alguien, mira, muchas veces esto de que yo no me hablo con aquella persona, yo no me siento a comer con esa persona, es algo que no va con el Evangelio. Son de la misma iglesia, son hermanos en la fe, los dos son pecadores, los dos son justificados en Cristo Jesús, los dos tienen el mismo pastor, pero no se hablan. Y esto es algo, hermanos, que desagrada al Señor. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 23 al 24 dice la escritura: por tanto, si has traído tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Ahora, lo que estamos viendo, hermanos, es de que el Señor dice, mira, si tú vas a venir a darme una ofrenda de alabanza, vas a venir a traer ofrenda, diezmo, vas a venir a traer ofrenda de adoración, cualquier tipo de ofrenda vas a venir, pero te acuerdas que hay algo que no está bien tú y tu hermano. Dice la Escritura, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y ponte a cuentas. Ahora, esto lo estamos ignorando. Y lo que dice, hermanos, nuestro texto es de que una casa dividida no puede ser prosperada. No puede ser, hermanos, honrada. Ahora, la división va a traer pobreza. La división, hermanos, va a traer siempre fracaso de cualquier tipo que usted se imagine. Porque la división nunca enriquece a ningún ser humano. Y déjame decirte, hay personas que se les da mucho el dividir. Hay personas que siempre buscan la oportunidad para que salgan mal con alguna amistad, salgan mal con algún familiar. Y hay que tener cuidado porque esto puede desgraciar la casa. Y esto puede traer problemas al reino, problemas al hogar, puede traerte problemas en la iglesia, problemas en la casa. Y si no estamos bien, hermanos, o no estamos haciendo lo que Dios nos manda, siempre va a haber problemas. Pero aquí lo importante que tenemos que entender es que Dios busca que su pueblo esté unido. Unido para ser bendecido. Unido para que se vean milagros. Ahora déjame decirte, un pueblo unido siempre va a impactar más en todas las áreas. Un pueblo unido en oración es poderoso. Un pueblo unido en un mismo sentir, hermanos, se puede hacer mucho. Pero cuando un pueblo, hermanos, no está en un mismo sentir, cada quien anda en su parte, en su lado, cada quien anda en lo suyo y no se interesa por las cosas del reino, siempre va a traer consecuencias. Por eso es muy importante que el pueblo de Dios esté unido como cuerpo de Cristo y no separado, buscando a ver a quién vamos a ver mal esta vez o a ver quién nos está viendo mal esta vez, sino que debemos de entender que Cristo murió para que todas esas cosas sean ignoradas. Ahora, Él murió, Él es el que juzgará a cada uno de nosotros. Nosotros no somos puestos en este lugar, en el reino de los cielos, para juzgar a los demás. Somos puestos para predicar el evangelio. La palabra del Señor, hermanos, dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. El problema es que muchas veces el diablo provoca a alguien e inmediatamente esa persona cede a la provocación del maligno, no le resiste. Pero sí resiste la palabra de Dios cuando Dios dice que debemos de perdonar, que debemos amarnos, que debemos estar unidos, que debemos de soportarnos los unos a los otros. Ahora, cuando la palabra de Dios dice soportándonos unos a los otros, habla de que seamos soporte a aquella persona. Viene una persona con su frustración a la iglesia, trae tal vez mala cara y nosotros, las demás personas, creo que podemos ser su soporte. Creo que podemos aportar a su vida. Pero muchas veces, hermanos, viene esa persona con un problema y nosotros lo que hacemos es juzgar, o tal vez lo que hacemos es acusarle o despreciarle. O tal vez el diablo viene a nuestro oído y dice: está haciendo algo contra de ti. O esa persona, ¿sabes qué? Le caes mal, no te quiere, te aborrece, está planeando algo contra de ti. Y dentro de la misma iglesia, hermanos, gente está permitiendo que el diablo los divida. Quiero hablarle en tercer lugar. La unidad es señal de que somos discípulos. La unidad es una señal de que somos discípulos del Señor Jesucristo. Juan capítulo 13, versículo 33 en la NBI,
dice la palabra de Dios. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Así es que una iglesia unida, hermanos, es una iglesia que ama. Una iglesia separada, una iglesia dividida, una familia dividida es una iglesia que no entiende nada del amor del cual habla la palabra del Señor. La mayoría de nosotros, hermanos, podemos decir, es que yo amo a esta persona, es que yo amo a la iglesia. Pero déjame decirte, el amar a la iglesia no queda en palabras. Cuando tú digas que amas a la iglesia, siempre debe verse en los hechos. Una iglesia, hermanos, unida, siempre va a ser una iglesia que ama. Y aunque de nuestros labios, vuelvo a repetir, salgan palabras como yo amo a la iglesia, el verdadero amor por la iglesia se refleja o produce unidad. Una persona que ama a la iglesia está unida con la iglesia. Una persona, hermanos, que ama verdaderamente produce unidad, une a las personas, no las separa. Porque el amor de Dios, hermanos, es real y ese amor nos une a cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 1, en el versículo 13 nos habla de ese amor, del versículo 4 al 7. Dice la palabra de Dios, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice la palabra del Señor. Por eso le digo que cuando una persona está unida es porque una persona se ama. Cuando una persona no ama, no puede, hermanos, ser benigno, ni puede, hermanos, resistirse a la envidia. Y cuando una persona no ama, normalmente lo vas a ver siendo jactancioso. Pero cuando una persona ama, su amor no se envanece, no hace las cosas indebidas, no busca lo suyo, tampoco se irrita cuando no lo saludan, tampoco se irrita cuando hablan mal de él, mucho menos guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Cuando una persona ama, hermanos, ese amor lo sufre todo y todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser. Y es el amor el que te une o te mantiene firme en el cuerpo de Cristo. Por eso le vuelvo a repetir, cuando una iglesia está unida es porque esa iglesia se tienen amor los unos a los otros. Por eso dice el texto de este punto que estaba tratando, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Lo que la palabra de Dios está diciendo, si tú no amas a los otros o no se aman los unos a los otros, no son mis discípulos. Ahora, ¿por qué dice esto el Señor? Nada más porque es un mandamiento. No solamente es una palabra del Señor, sino que Él vivió esta palabra. Nunca lo vemos odiando a sus acusadores. Nunca lo vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo se está defendiendo de aquellos que lo acusan y no se deja. El Señor era muy sabio y Él amaba. Así es que para que tú y yo podamos ver una iglesia fortalecida, una iglesia unida, una iglesia bendecida, necesitamos amarnos. Y si nos amamos, vamos a estar unidos. Y si estamos unidos, déjame decirte, vamos a ser muy bendecidos. Porque una iglesia unida prevalecerá, pero una iglesia separada, una iglesia dividida, una iglesia con 3, 4 grupos que unos dicen esto, otro lo otro, pero no están en el mismo sentir, siempre va a padecer esa casa, esa iglesia, ese reino. En estos tiempos, hermanos, tan difíciles,
Debemos unirnos más y más. En primer lugar, porque agrada al Señor. Y en segundo lugar, porque si entendemos estas cosas, la unidad nos traerá bendición. Si tú estás en tu casa, estás casado, estás casada, mantén la unidad porque traerá a Dios bendición. Pero si desde tu casa no hay unidad, no se entienden, déjame decirte, habrá muchas fallas en ese hogar. Si tú vienes a la iglesia, pero no crees en la palabra de Dios, no obedeces la palabra de Dios, no te interesa la palabra de Dios y vienes solamente por algún beneficio, segundo, tercero, no sé qué beneficio pudieras obtener, déjame decirte, tú estás separado del cuerpo de Cristo y no tendrás beneficios. Mas si tú estás unido, si estás orando por todos, cuando te ofenden perdonas, cuando te lastiman sigues adelante, cuando hablan de ti tú no le tomas importancia porque sabes de dónde vienen cada estas situaciones. Tú perdonas porque eres discípulo de Jesucristo. Tú perdonas porque amas. Y cuando amas a todos los demás muestras que eres un verdadero o verdadera hija de Dios. Pero cuando siempre te estás sintiendo porque alguien te dijo algo y te quieres ir de la iglesia o te has ido de las iglesias por esto, déjame decirte, siempre habrá ruina en la casa, porque una casa dividida no será prosperada. Un reino dividido no puede ser prosperado por más que le busquemos. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 del 1 al 6 dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que Dios espera, que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios busca un pueblo unido. Dios busca que cada vez que algún hermano venga tratando de hablarte mal de alguien, tú le digas que tiene que confiar solamente en Dios. Que seas una persona que une y no una persona que separa. Que cuando alguien te pida consejo, en vez de que esa persona se vaya molesta de aquella que quería hablar mal, esa persona se vaya entendiendo que todos somos pecadores, entendiendo que todos somos seres humanos y entendiendo que Cristo murió por cada uno de nosotros. Haz la paz y no la guerra. Une a la gente, une a la iglesia. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, mantente en Él. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Une, sirve para unir al cuerpo de Cristo. Una casa unida, un reino unido, déjame decirte, siempre va a ser bendecido. Pero una casa dividida, un reino dividido, siempre va a sufrir los estragos que el maligno trata de hacer contra el pueblo de Dios. Yo te animo a que estés unido siempre al reino de los cielos. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta hora.